alias Poncho o Quiringua, jefe del cártel de los Reyes vinculado a robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico. Autoridades federales vinculan también a este hombre. Hay una hoja de papel que el gobierno de Estados Unidos imprimió y repartió por medio mundo. Una ficha. Arriba, una fotografía. Abajo, 3 datos fríos. Nacido el 9 de abril de 1970. 1,70 m de estatura. 73 kilos de peso. Y al centro, en letras grandes, una cifra. Hasta $5 millones. $5 millones por un hombre que casi nadie fuera de Michoacán sabía nombrar. Pero esa ficha no se imprimió porque moviera droga. Eso lo hacen cientos. Se imprimió por algo mucho más incómodo. Porque según la investigación estadounidense, este hombre no contrataba muchachos de la esquina. Contrataba exmilitares y expolicías colombianos, expertos en explosivos y en drones. Y porque, siempre según esa misma investigación, controlaba pistas de aterrizaje clandestinas, donde bajaban avionetas cargadas con cocaína, que venía de Colombia entre huertas de aguacate y limón, en el occidente michoacano. Durante años fue un apodo que se decía bajito en Los Reyes, en Tocumbo, en Peribán. Este fin de semana, ese apodo cayó, y horas después, medio corredor michoacano amaneció con camionetas ardiendo en la carretera. Esto es lo que se sabe de la Quiringua y de cómo lo agarraron. Sábado 1 de agosto de 2026, Michoacán, occidente del estado, la franja pegada a la frontera con Jalisco, donde el aguacate y el limón valen más que muchas minas de oro. Poco antes de las 5 de la tarde, vecinos de Los Reyes y de Peribán empiezan a reportar lo mismo. Un contingente del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional moviéndose por la región con apoyo aéreo de al menos 2 helicópteros. No es un retén, no es un patrullaje, es un cerco. El punto exacto es una localidad que casi nadie fuera de ahí ubica en un mapa. Imbarácuaro, municipio de Los Reyes de Salgado, Michoacán. Ahí es detenido Alfonso N., 56 años, alias El Poncho, alias La Quiringua, señalado por las autoridades mexicanas y estadounidenses como presunto líder del Cártel de los Reyes, célula que opera bajo el paraguas de Cárteles Unidos. Las fuentes no reportan enfrentamiento en el momento de la captura. Junto con él, son detenidas 2 personas más. Se aseguran armas, munición y droga. Los 3 son trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Esa misma noche, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo confirma en sus redes sociales. Escribe que como resultado de una operación del ejército mexicano, personal de la defensa detuvo a Alfonso N., identificado como líder del Cártel de los Reyes, y agrega el dato que hizo que la nota saliera del estado y llegara a Washington, que autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su detención. En México, la orden de aprehensión que pesaba sobre él es por privación ilegal de la libertad y motín. La Secretaría de la Defensa Nacional detalló que también se le atribuyen robo de vehículos, extorsión y narcotráfico. Todo eso son acusaciones. Nada de eso es una sentencia. Al momento de grabar este video, no hay vinculación a proceso reportado. Eso es lo que alcanzaste a ver en los noticieros de la noche del sábado. Un nombre, una cifra en dólares y unas camionetas quemadas. Lo que no te dijeron es quién era realmente el hombre de la ficha. Y aquí es donde esta historia deja de parecerse a cualquier otra captura. Punto número 1. Según la investigación del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el HCI, a la Quiringua no se le señala por reclutar sicarios de barrio. Se le señala por reclutar mercenarios colombianos, exmilitares, expolicías, hombres entrenados en manejo de explosivos y en operación de drones, gente con formación castrense, importada, a pelear una guerra específica, la guerra contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, por el control de Los Reyes, Tinguindín, Tocumbo y Peribán. Piensa en el tamaño de eso. No es un grupo que compra fusiles. Es una estructura que importa talento militar extranjero, que contrata la experiencia de otro país para defender su territorio. El Departamento del Tesoro estadounidense lo señaló exactamente por eso, cuando lo sancionó. Punto número 2. Y es el que casi nadie remarcó.
Las pistas de aterrizaje. De acuerdo con la misma investigación, este hombre controlaba pistas clandestinas en Michoacán, donde bajaban aeronaves que transportaban cocaína desde Colombia. No hablamos de un camión con doble fondo, hablamos de aviación, de coordenadas, de franjas de tierra apisonada entre huertas, con alguien esperando abajo con luces y camionetas. Ojo con lo que eso significa. Significa que Michoacán no era solo una zona de producción de metanfetamina, era una puerta de entrada aérea para la cocaína sudamericana. Ese es el tamaño real del personaje que cayó el sábado. Punto número 3. El HCI lo liga al tráfico de cocaína, fentanilo y metanfetamina hacia Estados Unidos durante décadas. Décadas, no meses. Por eso Washington puso 5 millones sobre la mesa. No estaban pagando por un capo municipal, estaban pagando por un proveedor transnacional. Punto número 4. Y este es el que duele en Michoacán. La guerra por los Reyes y Peribán no es una guerra por polvo, es una guerra por el campo. Aguacate y limón. Oro verde. Las organizaciones que se disputan esa franja se financian según reportes de inteligencia y autoridades, cobrando cuotas a productores agrícolas. Cada caja de aguacate que sale rumbo a la frontera cargó, durante años, con un impuesto de guerra que nadie firmó. Y punto número 5. El narcobloqueo es la confesión de su rango. Cuando cae un don nadie quema autobuses. Que 2 municipios se cerraran en horas, es la medida más honesta de cuánto pesaba ese nombre. Ahora, para entender esa ficha de recompensa, hay que retroceder. Regresemos a diciembre de 2019. Estados Unidos, Rockwood, Tennessee, un pueblo pequeño cerca de Knoxville, un accidente automovilístico común y corriente. Un choque, policías levantando el reporte, y adentro del vehículo, metanfetamina. Eso es todo. Ahí empieza. No con un operativo espectacular, sino con un accidente de tránsito en un pueblo que no le importa a nadie. Ese hallazgo derivó en una orden de cateo en Atlanta, Georgia, donde se aseguró una cantidad mucho mayor de la misma droga, además de pastillas de fentanilo y heroína. Y de ahí agentes del HCI empezaron a jalar el hilo, de Atlanta hacia atrás, de distribuidor en distribuidor, de célula en célula. El hilo no se detuvo en Texas, no se detuvo en la frontera, terminó en Michoacán, y en el mapa que armaron aparecieron los puntos de distribución: Dallas, Houston, Atlanta, Kansas City, Sacramento, Los Ángeles, Denver, Chicago, con extensiones reportadas incluso hacia Europa y Australia. En julio de 2023, esa investigación derivó en una acusación formal contra Alfonso Fernández Magallón en una corte del Distrito de Columbia en Washington. Los cargos: conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego. Esa acusación se mantuvo bajo reserva hasta agosto de 2025. Ahí, el Departamento de Estado hizo pública la recompensa de hasta $5 millones, y el Departamento del Tesoro emitió sanciones en su contra por su relación con Cárteles Unidos. Ese es el momento en que se imprime la ficha. Ese es el momento en que un hombre de los Reyes de Salgado se convierte en un objetivo con precio internacional. Espera, porque falta la parte más incómoda de su biografía. Antes de ser señalado como líder de un cártel, la Quiringua fue otra cosa. Reportes de medios nacionales lo ubican como exintegrante y hasta dirigente de los grupos de autodefensa michoacanos. Aquellos grupos que en 2013 y 2014 se levantaron en armas contra los caballeros templarios, aquellos hombres de camisa blanca que salieron en televisión abierta diciendo que ellos sí iban a defender al pueblo. Ese es el arco completo, de la trinchera del pueblo a la ficha de $5 millones. Y no es un caso aislado. Cárteles Unidos nació entre finales de 2019 y principios de 2020, precisamente como una alianza de grupos michoacanos para frenar la entrada del CJNG, una coalición defensiva. Con el tiempo se fracturó. Algunos socios terminaron cambiando de bando, mientras el cártel de Tepalcatepec, el cártel de los Reyes y remanentes templarios quedaron del lado contrario al CJNG. Washington la designó organización terrorista extranjera y la sancionó como entidad global. Dentro de esa estructura, según las autoridades estadounidenses, Alfonso N. operaba como colaborador cercano de Juan José Farías, el abuelo, jefe del cártel de Tepalcatepec, un hombre por el que, atención, Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $10 millones. El doble.
El abuelo no fue detenido en este operativo. Sigue libre, recuérdalo porque volveremos a ese nombre. Ahora, la mecánica. ¿Quién hizo qué? La operación fue federal, coordinada, terrestre y aérea, con base en inteligencia militar, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en tierra, al menos 2 helicópteros arriba, con el acompañamiento de la Policía Estatal de Michoacán, dentro del marco del Gabinete de Seguridad. Y aquí hay que ser preciso, porque los detalles importan. El operativo lo ejecutó la defensa. Omar García Harfuch no estuvo físicamente en Imbarácuaro. Harfuch anunció y confirmó la captura. Esa es la diferencia entre reportar y adornar, y en este canal se respeta. El detenido fue trasladado esa misma noche a las instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. Con él, 2 personas más. Se aseguraron armas, municiones y droga. Las autoridades no precisaron un inventario exacto, y aquí no vamos a inventarlo. Y ahora, ojo, porque hay un detalle que se coló en decenas de portales y que conviene aclarar. Medios locales de Michoacán reportaron esa noche que junto a la Quiringuá había caído también el R-5, identificado en esos reportes como otro objetivo con recompensa estadounidense de hasta $3 millones. La versión corrió rápido, se replicó, se dio por hecho. Pero Harfuch no lo mencionó. El Registro Nacional de Detenciones no arrojaba ficha con ese nombre. Y hasta el cierre de esta información, la única captura confirmada oficialmente por el gobierno federal era la de Alfonso N. Lo oficial dice, 2 personas más. Punto. Aquí no le vamos a poner nombre y cara a quien las autoridades no le han puesto nombre y cara. Esa disciplina es exactamente lo que separa un reporte de un rumor. Lo que sigue explica por qué se le tenía tanto miedo. Las autoridades atribuyen al Cártel de los Reyes algo que rompió el molde de la violencia michoacana, el uso de explosivos y de minas colocadas en caminos rurales, y los ataques con drones contra personal militar. Autoridades federales señalan a la Quiringuá como responsable de ataques con drones contra militares ocurridos el 19 de enero de 2025 en Cotija, y el 15 de junio y el 1 de julio de 2026 en Tingüindín y Jacona. Semanas después de uno de esos episodios, la defensa detuvo a 17 presuntos sicarios en la región. 12 de ellos eran de nacionalidad colombiana. 12 colombianos, en Michoacán. Ese dato solo, dicho en voz alta, explica la ficha de 5 millones de mejor que cualquier discurso. Y quiero que quede claro, los militares heridos en esos ataques no son estadística de este video. Son mexicanos que fueron a trabajar y volvieron distinto. La responsabilidad penal por esos hechos es un señalamiento de las autoridades, no una sentencia dictada. Pero el contexto explica por qué se armó semejante despliegue para detener a un solo hombre en una localidad de los Reyes de Salgado, y explica lo que pasó después. Porque cuando el helicóptero se llevó al objetivo, Michoacán respondió. Al menos 5 bloqueos según el recuento oficial. Algunos reportes hablan de 6. Vehículos atravesados y prendidos fuego en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán. Un autobús ardiendo sobre una carretera, accesos cerrados. Tramos hacia Uruapan interrumpidos. Harfuch lo reconoció esa misma noche. Tras la captura, integrantes de esa organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, Michoacán, y anunció que el Gabinete de Seguridad desplegó acciones para garantizar la seguridad en el estado. Los bloqueos fueron controlados alrededor de las 7:30 de la noche. Ahora piensa en quién estaba en esas carreteras, porque no eran narcos, era gente que volvía de trabajar, un camión de pasajeros, familias en la fila, productores con carga de limón que se echó a perder esperando, un municipio entero convertido en rehén durante horas para mandar un mensaje. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta pidiendo a sus ciudadanos no viajar a Michoacán, advirtiendo bloqueos y actividad criminal con potencial de escalar. Y esa es la parte que quedará, no los 5 millones, no la ficha, las camionetas quemadas. Entonces, ¿qué queda después de una captura así? Queda un vacío de poder en una de las regiones más disputadas del país. Queda la pregunta de quién controla ahora el corredor Los Reyes-Peribán y si el CJNG intentará meterse por el hueco. Queda una estructura que demostró en Cueco
que permitió con el tiempo que su presente de comenzara a ser quide del multón, dio golpe a la templo, aconteciendo que se terrintara de la mano de las estructuras, aconteciendo que se terrintara de la templo a la resolución. Es a lo que se debe tener mi conteniente, en término asesinado, de lo que me ofrece la siente. Tion de horas, que sigue viva y sigue teniendo capacidad de calle, y quedan las preguntas que este canal no te va a contestar con mentiras, porque todavía no tienen respuesta. ¿Se sostendrá la captura ante un juez? Al momento de grabar esto, no hay vinculación a proceso reportada. ¿Habrá extradición a Estados Unidos con ese expediente de 2023 esperando en Washington? No hay proceso de extradición reportado. Las autoridades mexicanas tendrán que decidir si lo entregan o si primero lo procesan aquí. ¿Se le acreditarán formalmente las pistas, los mercenarios y los drones, o se quedarán como líneas de investigación en un expediente? Y la más grande, ¿qué pasa con el abuelo? Tras los hechos, las autoridades emitieron las siguientes declaraciones. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en su cuenta de X, la noche del sábado 1 de agosto de 2026, informó que como resultado de una operación del ejército mexicano, personal de la defensa detuvo a Alfonso N., identificado como líder del Cártel de los Reyes. Precisó que el detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín, y que autoridades de Estados Unidos ofrecían una recompensa de hasta $5 millones. Sobre la reacción, señaló textualmente que integrantes de esta organización criminal realizaron bloqueos e incendiaron vehículos en Los Reyes y Peribán, y aseguró que el Gabinete de Seguridad desplegó acciones para garantizar la seguridad en Michoacán. Vía Infobae, Proceso y Aristegui Noticias, Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, en sus redes sociales, el 1 de agosto de 2026, calificó la detención como un golpe fundamental contra la delincuencia organizada y describió al detenido como objetivo prioritario de alto impacto. Anunció el reforzamiento del operativo de seguridad en Los Reyes, Peribán y municipios de la región, y sostuvo que, en coordinación con el gobierno de México, las fuerzas estatales y federales mantienen presencia en la zona para garantizar la libre circulación. José Antonio Cruz Medina, secretario de Seguridad Pública de Michoacán, el 1 de agosto de 2026, señaló que la Guardia Civil brindó apoyo a las autoridades federales durante las acciones y que mantiene un despliegue permanente en la región. Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, en su cuenta de X, el 2 de agosto de 2026, celebró la detención afirmando que envía el mensaje de que los criminales no tienen dónde esconderse. Reconoció el trabajo de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Gabinete de Seguridad y atribuyó el resultado al compromiso compartido entre los gobiernos de Claudia Sheinbaum y Donald Trump, vía Infobae y Red Michoacán. Del lado documental, el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde agosto de 2025, mantenía la oferta de recompensa de hasta $5 millones. El Departamento del Tesoro emitió sanciones por su vínculo con Cárteles Unidos, y la acusación formal en el Distrito de Columbia data de julio de 2023, vía El Universal, El Financiero y La Tercera. Hasta el momento de grabar este video, el detenido y sus representantes legales no habían emitido una postura pública. Se presume su inocencia mientras un juez no diga lo contrario. Y ahora sí, el cierre. Por ahora, el Estado mexicano tiene bajo custodia a un hombre por el que Estados Unidos pagaba $5 millones. Un hombre que, según la investigación, empezó defendiendo a su pueblo con un rifle prestado y terminó presuntamente contratando exmilitares extranjeros para pelear una guerra por huertas de aguacate. La ficha ya cumplió su función. Esa hoja de papel con la foto, la estatura y el peso puede archivarse. $5 millones que nadie va a obrar porque no lo entregó un informante. Lo entregó la inteligencia militar. Pero hay otras fichas. Y siguen impresas. Y siguen sobre el escritorio de alguien en Washington. El abuelo desayuna tranquilo esta mañana. Por ahora, $10 millones. El doble que su presunto colaborador, y ninguna orden de aprehensión ejecutada. Y mientras tú ves este video desde la seguridad de tu casa, en algún municipio de Michoacán, hay una franja de tierra apisonada entre huertas con las luces apagadas, esperando que alguien decida quién manda ahora. Cayó el nombre. La pista sigue ahí.
¿Y quién está aterrizando esta noche sobre tu estado? Suscríbete a Alerta Real del Día para reportes de seguridad sin censura.